Bien, comenzamos con Finance in 5-9. Justamente hace un par de minutos posteé en Macrofinance el overnight del día, en donde enfatizo que hay una continua underperformance del IBEX español. Vamos rápidamente a ver cuáles fueron los drivers principales de esta semana. Un quarter 2, un trimestre 2, que está empezando con unas cuantas dudas fundamentales. En primer lugar, las últimas minutas de la Reserva Federal disiparon aparentemente lo que era una inminencia en quantitative easing 3. Para un mundo que está dependiendo 99% de liquidez, esto no es un detalle menor. En segundo lugar, las yields de España están bajo severa presión nuevamente, lo cual es un tema altamente preocupante en mi opinión. En tercer lugar, después del último dato de non-farm payrolls, recuerden que estos son los datos mensuales de empleo, la 10-year de Estados Unidos volviendo a estar en niveles cercanos al 2%, después del sell-off que había tenido, llegando semanas atrás a niveles cercanos al 2,30%, y finalmente un poco más de desaceleración en China. Al principio de la semana salieron más abajo los datos de exportación, y hoy, en la madrugada de Argentina, salió un poco más bajo de lo esperado el crecimiento del trimestre primero del año relativo a su PBI. Vamos rápidamente entonces a los mercados. Quiero empezar con los mercados de equities esta vez, con lo cual vamos a concentrarnos en primer lugar en el IBEX español. El IBEX español, fíjense que estamos marcando la dinámica desde el 2007 hasta hoy. El IBEX español está tocando prácticamente mínimos de los últimos 3 años, no es un detalle menor este. Vamos a ver cómo sigue cotizando el resto de Europa PIX. Vámonos, por ejemplo, al índice de Italia, que ha tenido una performance muy similar, muy similar. En tercer lugar, vámonos a Portugal, que también está siendo altamente castigada. Fíjense que la dinámica es casi idéntica para estos tres países. Bueno, y finalmente vamos a poner, si quieren, un outlier, que sería Grecia, que incluso está peor que España, Portugal e Italia. Pero lo cierto es que si comparamos la evolución que ha tenido el IBEX español en franca baja con respecto al DAX alemán, los gráficos son clarísimos. Mientras tenemos un DAX alemán que ha tenido una clara tendencia alcista en estos últimos periodos, el IBEX ha tenido una clara tendencia bajista y hoy alcanzó el mínimo de los últimos 3 años. Esto ciertamente denota que el mercado de equities está apreciando una alta preocupación para España, y creo que lo preocupante es si España del 2012 se convierte en la Portugal del 2011. Recuerden que en esta lista interminable de países europeos en problemas, Portugal venía primero en la lista después de Grecia, después seguía España. Ahora tengo la sensación de que se está revirtiendo esa posición. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, es importante porque el tamaño de la economía española es muchísimo más alto que el de la economía portuguesa. Si España se complica, Europa se complica. Y esto un poquito es lo que están empezando a apreciar ciertamente los mercados de equities desde hace ya muchas semanas, porque el IBEX está teniendo una clara underperformance desde hace varias semanas ya. Y vamos ahora rápidamente a ver, por ejemplo, la otra cara de esta misma moneda, que es lo que han hecho los mercados de yields, por ejemplo. En primer lugar, bueno, vamos rápidamente a observar lo que ocurrió en la tasa de 10 años de Estados Unidos desde el comienzo del año. Vamos a esperar un poquito, ahí está un poco lento el sistema. Fíjense que la tasa había llegado a tocar niveles, la de 10, niveles de 2,37%, después del súbito dato y sorpresivo dato de NSP, la tasa llegó a tocar niveles bajo de 2%, 1,98, actualmente está planchada en 2%. Lo propio ocurrió con la tasa de 30 años, que recuerden que habíamos enfatizado esto, nos parecía que era demasiado el swing que habían tenido las yields en Estados Unidos. La economía americana está saliendo un poquito de la recesión, pero lejos está de ser sólida y de poder resistir subas sostenidas de tasas. Especialmente recuerden que si bien ciertos indicadores de la economía americana indican que hay una clara recuperación, el mercado de housing sigue en recesión, y si el mercado de viviendas está en recesión, las tasas no pueden subir demasiado. Fíjense que la tasa de 30 años en niveles de 3,47 colapsa con el dato de non-farm payroll llegando a 3,13 y vuelve a estar planchada. Con lo cual tuvimos en estos días, en estos últimos días, si quieren, un colapso en las tasas americanas, principalmente originadas por una sorpresa negativa en el dato de non-farm payrolls, que salieron 120.000 contra 210.000 que esperaba el mercado. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que creo que es aún más importante. Vamos, por ejemplo, a ver cuál fue la dinámica de la tasa de 10 años en España. Bueno, fíjense que es muy claro. Desde inicios del año habíamos tenido una franca mejoría, llegando la yield de España de 10 años a 4,87. Esto principalmente estuvo motivado por los dos tramos de financiación a largo plazo que hizo el ECB, que se llaman normalmente los LTRO 1 y 2.
En criollo, ¿qué quiere decir eso? El ECB le prestó una enorme cantidad de dinero a los bancos, aproximadamente 1 trillón de euros, y una parte importante de eso se volcó al mercado de deuda europeo comprando bonos, y los precios de los bonos suben, las yields bajan, y esto explica la dinámica, por ejemplo, de la curva europea en la primera parte del año. Después vinieron las preocupaciones, la clara preocupación de si Europa, especialmente España, va a poder implementar el severo paquete fiscal que necesita para encauzar a este país en un sendero estable de deuda PBI. Y bueno, las preocupaciones están ahí. Fijémonos que la tasa de 10 años llegó a tocar niveles importantes del 6%, actualmente está tradeando otra vez a niveles de 5,90. Ciertamente hay preocupación en este aspecto. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está haciendo la yield de Italia, por ejemplo, que si bien está un poco más tranquila, también vuelve a mostrar una cierta suba de 4,80, está actualmente tradeando prácticamente en 5,45, lo cual implica unos 70, 75 base de suba. No es nada trágico por el momento, la principal preocupación sigue siendo España. Por el momento los mercados no están entrando en pánico, pero ciertamente creo que ya no están raliando lo cómodo que lo estaban haciendo en el primer trimestre del año. Además se acerca vencimiento de opciones y cosas extrañas suelen ocurrir en el día o los 2 días anteriores a esos vencimientos. Finalmente, vamos rápidamente a ver lo que está pasando con el VIX. Bueno, el VIX sigue muy tranquilo, demasiado tranquilo, en niveles de 17, nada extraño parece pasar ahí, demasiada complacencia con estos temas. Y finalmente vamos a pegar un repaso final a lo que están haciendo los equities. Por ejemplo, fijémonos que el Dow, si bien todavía estoy filmando este video antes de la apertura del viernes, el Dow está de nuevo tradeando abajo de los 13.000 y el S&P abajo de los 1.400. Recuerden que habían sido dos barreras psicológicas muy importantes que alimentaron la última leg up de este rally, cuando el Dow pudo quebrar estos niveles y el S&P quebró los 1.400. Por el momento creo tenemos un mercado más cauto, esperando y muy dependiente de si la Reserva Federal eventualmente va a hacer una tercera ronda de flexibilización cuantitativa. Si eso no aparece, creo, en la medida que se disipe esta potencial flexibilización monetaria, los fundamentals otra vez empiezan a aparecer y no hay ningún fundamento que realmente justifique demasiado optimismo. Estados Unidos está saliendo tenuemente, eso es verdad. Europa está entrando en una recesión razonable, pero sigue sin solucionar su problema de deuda. Y finalmente tenemos China, que nos ha venido sorprendiendo con una desaceleración. En esta última semana hemos tenido datos de exportaciones y de GDP menor a lo esperado. No es nada trágico por el momento, pero es un número para mirar, especialmente para un mundo, especialmente el G3, en el que el crecimiento no abunda. China es un motor clave en esta ecuación. Veremos cómo sigue la historia. Tengo la sensación de que el trimestre 2 arranca con muchas más preocupaciones de lo que tuvo el trimestre 1, el posicionamiento no ayuda, el mercado está claramente largo riesgo y nuevamente vuelve a cuestionarse si lo de Europa entra en crisis otra vez o no. Bien, terminamos con Finance in 5-9, nos vemos la semana que viene.